Vamos a reanudar la audiencia. Ahora es hora de la refutación de la demandada. Muchas gracias, señor presidente, miembros del tribunal. Yo quisiera empezar esta tarde al responder a las preguntas concretas formuladas por el tribunal esta mañana. La primera pregunta a la que quisiera responder tiene que ver con la referencia de Costa Rica al principio de efecto útil o efecto útil y su presentación de parte no contendiente en lo que hace al requisito de la renuncia en el artículo 10.18.2 del CAFTA. En su presentación afirmativa esta mañana, las demandantes indicaron que están de acuerdo con que el principio de efecto útil se aplica al CAFTA y al requisito de renuncia, y El Salvador también está de acuerdo con que es un principio fundamental de la interpretación de los tratados y que se aplicaría a la interpretación del CAFTA. En lo que hace al laudo en Móvil versus Venezuela, lo que yo entiendo de ese laudo es que el tribunal concluyó que si bien este principio se aplica a la interpretación de los tratados, no se aplica a la interpretación de los actos unilaterales de los estados. Por ejemplo, se aplicaría a la interpretación del CAFTA, se aplicaría a la interpretación del convenio CIADI, pero no se aplicaría a la interpretación de la ley de inversiones de El Salvador, que en virtud del derecho internacional se considera un acto unilateral. De hecho, el laudo en relación con efecto útil en el párrafo 23 del laudo en el caso de Móvil versus Venezuela trató la ley de inversiones de Venezuela como un acto unilateral, y la decisión del tribunal fue que ya que esa ley es un acto unilateral, no ha de ser interpretado de acuerdo con el principio de efecto útil. Si aplicamos el principio al requisito de renuncia, bueno, digamos, aplicando el principio al requisito de renuncia es procedente, tal como hizo Costa Rica, y también lleva a la conclusión de que en este caso la renuncia ha de entenderse como que abarca la obligación de cumplir con los términos de la renuncia. Si no fuera así, no habría habido ninguna forma de poner fin al procedimiento en El Salvador. El requisito de la renuncia sería privada de toda eficacia si la demandante no tuviera obligación de retirar y de poner fin al procedimiento en El Salvador, porque no habría habido ninguna forma de cumplir con el requisito de renuncia. El Estado no podría provocar el cumplimiento de parte de las demandantes si las demandantes no tuvieran ninguna obligación de cumplir. Entonces, la renuncia el requisito de la renuncia en sí carecería de todo efecto. La siguiente pregunta planteada por el tribunal tenía que ver con la interrupción de procedimiento ante la Corte Suprema de El Salvador en virtud del artículo 40 de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. En el poco tiempo que hemos tenido durante el receso de almuerzo para estudiar esta cuestión, no me ha sido posible llegar a una conclusión en cuanto a si ese desistimiento sería de derecho o de la acción, considerando el artículo 40 y también el Código Civil de El Salvador. Y yo no quisiera adelantar una opinión acerca de una cuestión complicada de derecho procesal salvadoreño sin estar seguro de la conclusión. Y yo le pediría al tribunal a que nos dé la oportunidad de consultar con los abogados salvadoreños, de investigar y tal vez de presentar un escrito dentro de un plazo determinado por el tribunal para responder a la pregunta de si ese desistimiento del desistimiento sería de derecho o de la acción. ¿Quiere que el tribunal le responda de una vez? No.
estoy diciendo que es nuestra posición. El tribunal no tiene que responder de una vez. ¿Cuántos días necesita para presentar tal escrito? Yo pensaría que al menos 7, quisiera tener 14 si fuera posible. Bueno, debe tener presente que es un proceso expedito. 7 está bien, sí, 7 días calendario. The next question. La siguiente pregunta formulada por el tribunal es la pregunta acerca de si las declaraciones de los estados parte al CAFTA sería considerada una práctica subsecuente de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el artículo 31.3b. Ese artículo indica que se tomará en cuenta en la interpretación de un tratado, además del contexto, cualquier práctica subsecuente en la aplicación del tratado que establece el acuerdo de las partes en lo que hace a su interpretación. Sin lugar a dudas, las declaraciones de las partes al CAFTA, tanto en el contexto de las audiencias de arbitraje, donde están como demandadas, donde presentan escritos que afirman sus posturas jurídicas, así como cuando hacen presentaciones como partes no contendientes, sí constituyen una práctica subsecuente del tratado. No tenemos una práctica subsecuente de los 7 partes del tratado, de manera que no es posible llegar a una conclusión de que hay acuerdo entre todos los estados parte. Sin embargo, creo que es justo decir que los actos de estos estados sí constituyen la práctica subsecuente y significan el acuerdo de aquellos estados que han tomado parte en esa práctica. Diría entonces que estas posturas adoptadas por algunos de los estados, no los 7, como usted ha indicado, Honduras no ha tomado una posición o no ha estado situado como para tomar una posición, para ser más preciso, es equivalente a la nota interpretativa de las partes del Telecán del 2001. No sé si usted conoce esa nota. No se preocupe si no es así. Tendrá que consultar con otro acerca de lo que significa la nota. Las partes del Telecán se sentaron y dijeron los requisitos mínimos han de ser interpretados de esta y esta manera. No es el equivalente de la nota interpretativa porque la nota interpretativa es una afirmación de todas las partes que de hecho constituir un acuerdo subsecuente de las partes acerca de la interpretación del tratado en virtud del artículo 31.3a de la Convención de Viena. Gracias. En este sentido, resulta notable en este contexto que la demandante, que es un beneficiario de tercera parte del tratado, que fue firmado mediante un estado de nacionalidad, está buscando una interpretación del tratado que contradice la interpretación del estado de su nacionalidad. Creo que este es un elemento importante, un punto importante que tiene que tener en cuenta el tribunal. Se trata de un inversor en virtud de un tratado como el CAFTA. En este caso, el inversor no es parte del tratado, sino que es un tercero beneficiario del tratado. Esto en cuanto al planteamiento de una interpretación que contradice la interpretación del Estado del cual dicha parte es nacional. La próxima pregunta, planteada por el tribunal, tiene que ver si el gobierno de El Salvador puede oponerse a la interrupción de una causa que tramita ante la Corte Suprema, esto en cuanto a la ley constitucional administrativa de El Salvador. Queda claro
para nosotros que el gobierno no puede evitar la interrupción de dicha acción. Artículo 40 de la ley deja claro que la demandante puede extinguir el proceso sin el consentimiento del gobierno, y el gobierno no puede evitar la extinción de dichos procedimientos. La otra pregunta tiene que ver con un planteo que se hizo a las demandantes y que se dirigió a nosotros. Tiene que ver con el valor o el alcance que debe darse a las opiniones disidentes y cuánto deben seguir los tribunales arbitrales dichas opiniones disidentes. Queda claro que solamente el laudo en un arbitraje tiene efectos jurídicos. Las opiniones disidentes no tienen efecto jurídico alguno. El Salvador está de acuerdo con la declaración del Tribunal de Waste Management 2, que solamente la mayoría del tribunal que habla cómo el tribunal puede determinar el efecto de su decisión. El Salvador también cree que las opiniones disidentes claramente son menos persuasivas que los laudos de los tribunales arbitrales, en parte debido a que casi siempre son dictadas por árbitros designados por las partes, como en el caso de la opinión disidente de Keith Hyatt en el caso Waste Management 1. Obviamente las opiniones disidentes son frecuentemente redactadas por doctrinarios muy doctos y no pueden ser ignoradas, pero como doctrina y jurisprudencia no tienen ningún tipo de efecto vinculante. Finalmente, el tribunal formuló una pregunta relativa a si la renuncia del artículo 10.18.2 del CAFTA se aplica a algunos de los procedimientos en virtud de la ley de inversión del Salvador, en particular, si esa renuncia se aplica a procedimientos que tienen que ver con la ley de inversión que tramita ante este tribunal. El Salvador sostiene que la renuncia se aplica a todas las actuaciones distintas de las actuaciones en virtud del CAFTA ante este tribunal, incluidas aquellas actuaciones en virtud de la ley de inversión que se planteen ante este tribunal o ante cualquier otro tribunal. Si pudiésemos, por favor, poner en pantalla la 10.18.2. Bien. La renuncia tiene que ver con cualquier derecho de iniciar o continuar ante cualquier tribunal judicial o administrativo conforme a la ley de cualquiera de las partes u otros procedimientos de solución de controversias, cualquier actuación respecto de cualquier medida. El Salvador es de la opinión que la decisión de reclamaciones en virtud de la ley de inversiones es una actuación que recae dentro de esta definición de actuaciones. Es una actuación aun cuando esas reclamaciones sean decididas por el mismo tribunal y sean planteadas ante el mismo tribunal que las reclamaciones en virtud del CAFTA. El hecho de que haya un único tribunal no hace que las actuaciones en virtud del CAFTA y las actuaciones en virtud de la ley de inversión sean la misma actuación. La referencia a otros procedimientos de solución de controversias no significa que se trate de procedimientos distintos de este tribunal. El Salvador no está diciendo que este tribunal de alguna forma sea un procedimiento de solución de controversias, excepto por sí mismo. Hay que hacer una distinción de los procedimientos locales y podría leerse que se trata del arbitraje internacional. La postura de El Salvador es clara. La renuncia se
aplica a las actuaciones en virtud de la ley de inversiones ante este tribunal. Este tema, según El Salvador, no se tramita ante el tribunal para la decisión. El Salvador se reserva su derecho de plantear esta cuestión en las objeciones a la jurisdicción ulteriormente. Este no es un tema que tenga que decir ahora el tribunal. Quería mencionar también la decisión en el caso de Pacific Rim contra El Salvador que mencionó la demandante esta mañana. No hay duda que dicha decisión fue dictada. Fue una decisión en virtud del proceso expeditivo del artículo 1025 del CAFTA, sin perjuicio del que El Salvador tenga el derecho de plantear este tema nuevamente en las jurisdicciones, en las objeciones a la jurisdicción. Y El Salvador lo ha hecho nuevamente. El Salvador cree que dicha decisión no es una decisión definitiva, sino que es una decisión que es objeto de revisiones ulteriores por parte del tribunal que la ha dictado y no se puede hacer nada hasta que dicha revisión se concluya. Con esto creo que he respondido todas las preguntas del tribunal. Si no he respondido alguna de ellas, por favor indíquenmelo. Una pregunta más para usted, para la demandada. También para la demandante que pueda responder o hacer un comentario al respecto. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la base jurídica que tiene la demandada para decir que la demandante debe haber actuado más allá del texto del artículo 10.18.2? Lo que dice el texto es que un documento debe plantearse el arbitraje y se renuncia a cualquier derecho a iniciar o continuar, etc. Ustedes dan un paso más allá y dicen que tienen también que interrumpirse las actuaciones en El Salvador. ¿Cuál es la base jurídica de esta afirmación? Esta mañana usted habló de dos bases, creo yo. Usted habló de obligaciones implícitas y también en sus alegatos habló de la buena fe. ¿Podría, por favor, indicar cuáles son las bases jurídicas de esa postura? El texto, y nuevamente vuelvo a la interpretación de los tratados, porque aquí estamos interpretando un tratado, y el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados indica que un tratado debe ser interpretado de buena fe y de acuerdo con el sentido corriente que debe darse a los términos del tratado en su contexto y a la luz de su objeto y fin. El texto dice que ninguna reclamación podrá someterse a arbitraje conforme a esta sección a menos que el demandante presente una renuncia por escrito. Y aquí se habla de renuncia y hay un significado entendido del término renuncia. Y según El Salvador, el término renuncia incluye dos aspectos. Uno es un aspecto formal, la presentación formal de la renuncia, y el segundo es el aspecto sustancial, material de la renuncia, es decir, hay que actuar de conformidad con dicha renuncia. El requisito de buena fe tiene que ver con el hecho de que cuando una de las partes efectúa una decisión definitiva e irrevocable, es decir, plantea una renuncia que los obliga según el derecho, esa parte tiene la obligación de cumplir dicha renuncia y tal obligación es parte del significado del término renuncia. No sé si implícita es la palabra correcta, pero cuando los estados utilizan la palabra renuncia, quiere decir que hay una renuncia formal y también hay una renuncia sustancial, es decir, hay que actuar según esa renuncia. Y precisamente esta es la interpretación que el Tribunal de Waste Management 1 le dio a
este tema en el marco del TLCAN. Es la interpretación que uno de los estados parte también le han brindado a este texto. El texto en sí dice renuncia por escrito y significa un documento textualmente. Las demandantes dijeron eso. Bueno, nosotros presentamos un documento, está por escrito, es una renuncia por escrito. Eso es lo que dice el texto. Waste Management One aparentemente lo que hace es ir más allá de esto. Hace una diferencia entre un requisito formal, es decir, el documento por escrito, y lo lleva un punto más allá y dice que hay un requisito sustancial, material. Usted está arribando a esto mediante la interpretación. ¿Y qué elemento de la interpretación es que utiliza usted? El Salvador adopta la postura de que la utilización del término renuncia incluye el aspecto sustancial de la renuncia, es decir, esto está incluido en el significado del término, es parte del sentido corriente del texto en la utilización de la palabra renuncia. Pero se utiliza aquí la palabra renuncia por escrito. Entonces uno desconecta la palabra por escrito de la palabra renuncia. Entonces, bueno, déjeme abordar esto. Renuncia por escrito frente a renuncia oral. Es decir, para que la renuncia sea válida debe ser por escrito. Es un requisito ponerla por escrito. No estamos diciendo que sea una renuncia por escrito y solamente formal. Tiene que estar puesta por escrito. Si fuera presentada oralmente, no sería válida. Por escrito, aquí quiere decir que la forma de la renuncia es esa, pero esto no cambia el significado de la palabra renuncia. Si lo entiendo correctamente, la renuncia por escrito que se exige en virtud de esta disposición debería decir: y nosotros hemos presentado una renuncia por escrito ante la Corte Suprema de El Salvador. Esas palabras deberían ser incluidas en la renuncia para que esta renuncia entre dentro del tratado. No, la renuncia no tendría que incluir esas palabras. La renuncia incluye el requisito de actuar de conformidad con sus términos, con los términos de la renuncia. El hecho de que es una renuncia significa que hay un requisito sustancial de cumplir con los términos de la renuncia. El hecho de expedir la renuncia genera el requisito de actuar de conformidad con ella. Es decir, no hace falta ningún texto adicional en la renuncia para incluir este requisito sustancial. La renuncia en sí incluye el requisito de actuar de buena fe y de acuerdo con los términos de dicha renuncia. Gracias. Una pregunta. Las partes están de acuerdo que la única fecha relevante para la evaluación de la renuncia es la fecha de presentación del reclamo. No le puedo dar una respuesta de por sí o por no. El Salvador está de acuerdo en que la renuncia debe ser válida a la fecha en la que fue presentada. También está de acuerdo de que, como regla general en el derecho del arbitraje internacional, la jurisdicción se determina sobre la base de la fecha de la presentación o la fecha de inicio del proceso arbitral. Esto no necesariamente quiere decir que los actos que se suscitan después de esa fecha no son pertinentes a la validez de la renuncia. Esa es la fecha clave, pero la validez de la
renuncia, como dijo el Tribunal de Waste Management, depende, decía, de la intención de buena fe de la parte de cumplir con los términos de la renuncia. Los actos subsiguientes pueden ser prueba de que la renuncia era inválida a la fecha de su presentación. De igual modo, el hecho de que la renuncia se presente a la fecha de la notificación de arbitraje, es decir, que esa es la fecha de determinación de la jurisdicción, esto claramente no significa que la conducta antes de esa fecha no sea pertinente. La cuestión que se le plantea al tribunal es si la renuncia era válida cuando se presentó. La postura de El Salvador es que, dado que las demandantes no tomaron medidas para poner fin a los procedimientos locales y a la fecha de la presentación no habían adoptado esas medidas y los procedimientos continuaron, la renuncia era inválida. Esto implica que deben haber tomado algunas medidas antes de la presentación, pero la fecha crucial es la fecha de la presentación. Existen actos relevantes antes y después, actos pertinentes a la evaluación de la validez de la renuncia a esa fecha. No sé si esto lo responde la pregunta. ¿Significa esto? Bueno, recuerdo lo que se dijo en el caso RDC, en donde se habló de la superposición de reclamaciones. Dice usted, bueno, nos dice que si las palabras, los procedimientos locales tienen que ser terminados, quiere decir que si hay procedimientos internos todavía que siguen adelante, no puede dar una renuncia adecuada a la parte correspondiente. El requisito es que la demandante actúe de conformidad con la renuncia, es decir, que cumpla con los requisitos sustanciales que son inherentes al dictado de la renuncia, a la renuncia en sí. Hay que ver si ellos han cumplido o no con sus obligaciones en virtud de los términos de la renuncia. Puede suceder que las actuaciones todavía siguen adelante porque ellos han adoptado las medidas para llevar a la extinción del procedimiento, pero esa extinción no se ha suscitado aún. Hay que enfocarse en la renuncia en sí y en la validez de la renuncia, y también en las acciones de la demandante en cuanto al cumplimiento de los aspectos sustanciales de dicha renuncia, y no necesariamente con lo que está sucediendo en las actuaciones locales en sí. Quería pasar ahora a otros puntos de refutación planteados, de elementos planteados por la demandante esta mañana. La demandante pasó bastante tiempo hablando de las cartas enviadas por El Salvador al inicio de este proceso arbitral, indicando también qué es lo que esas cartas les indicaban y que no les indicaban respecto de lo que tenían que hacer. Indicaban que ellos no cumplieron con las renuncias porque El Salvador indicó en sus cartas que el retiro de los procedimientos locales no sanearía el tema de la jurisdicción, pero la obligación de cumplimiento con la renuncia no surge de las cartas de El Salvador. Las demandantes tenían la obligación en virtud del CAFTA y tenían una forma de cumplir y preservar sus reclamaciones en virtud del CAFTA, pero decidieron no utilizarla. El Salvador no tuvo nada que ver con esto. El Salvador no tenía la obligación de enviarles a las demandantes la carta diciéndole, bueno, si ustedes toman las siguientes medidas, los problemas que nosotros les hemos indicado pueden sanearse.
Las demandantes podían haber entonces contratado abogados, estudiado los temas para comprender los procedimientos de arbitraje internacional. El Salvador no tiene la carga de la prueba para determinar cómo seguir adelante con estas reclamaciones. El Salvador simplemente le estaba notificando que había vicios en la renuncia y El Salvador les ofreció a ellos la oportunidad de retirar el proceso arbitral para evitar lo que nosotros hemos visto en los últimos meses y esta audiencia que ha costado a El Salvador una considerable suma de dinero. Esto podría haberse evitado porque las demandantes deberían haber entendido el derecho internacional y también la renuncia y deberían haber cumplido con los términos de la renuncia que efectuaron. Lo que dijo El Salvador o que no dijo El Salvador en estas cartas es algo que no determina de ninguna forma las obligaciones de la demandante. Además, las demandantes esta mañana continuaron basándose en una visión del propósito de la renuncia, que es algo no práctico. Quizá no dije bien cómo deberían haber preservado sus reclamaciones. Tuvieron la oportunidad de retirar este arbitraje, de retirar la interrupción de las actuaciones ante la Corte Suprema de El Salvador y no lo hicieron. Debido a la prescripción de el CAFTA, ya perdieron esa oportunidad, pero esa es una opción que ellos mismos adoptaron. Ellos dicen que el propósito único de la renuncia es dejar que los estados busquen la desestimación de casos que se les ponen en su contra. Independientemente del compromiso solemne en la renuncia no les da obligación de hacer nada. Ellos pueden permitir que todos los procedimientos que quieran sigan adelante y pueden iniciar las actuaciones que deseen. Y la renuncia solamente le sirve al Estado para tratar de vencer dichos procedimientos. Esto es lo que se dijo que tenía que haber hecho El Salvador, pero dijimos esta mañana que la renuncia sería una protección ineficaz para El Salvador en estas circunstancias. Sin duda, parte del propósito de la renuncia era dar a los estados una forma de ir en contra ante los procedimientos, como hizo Venezuela en el caso Vanessa Ventures. Pero esa renuncia también genera obligaciones de parte de las demandantes para poner fin a actuaciones, no seguir adelante con retroacciones. Entonces, esa postura tiene dos elementos y la demandante solamente se quiere basar en uno de estos elementos. Y en este caso y en muchos otros casos, esto sería algo ineficaz para los estados. Respecto a las cartas enviadas por el fiscal general de El Salvador y de los abogados de El Salvador, las demandantes dijeron que ellos no eran los receptores de esas cartas y tuvieron que solicitar copias. Es cierto que ellos no eran las personas a las que se dirigía la carta, pero se enviaron las cartas a los abogados de las demandantes dentro de 2 días de su presentación y no iban dirigidas a las demandantes las cartas. Pero esto no significa que las demandantes no tuviesen que prestar atención a ellas. La demandante tendría que haber actuado en consecuencia. El hecho de que las cartas no fueran dirigidas a los demandantes no quiere decir que no deberían haber prestado atención a ellas y obtuvieron copias al respecto. En cuanto a la fecha de presentación de la reclamación, la carta de la Secretaría General del CIADI acusando recibo de estos documentos tiene fecha de recepción julio 6 de 2009 y no julio 2 de 2009. Finalmente, quiero abordar el tema de
la manifestación errónea que efectuó la demandante en cuanto a el laudo de Waste Management. Ese tribunal claramente indicó que la renuncia era defectuosa por dos razones. Primero, porque había un vicio formal en cuanto a el texto de la reserva y también porque había un vicio sustancial creado por la falta de cumplimiento. Nuevamente, las demandantes leyeron solamente la mitad de la cita y dejaron afuera la segunda parte de la cláusula. Lo hicieron en sus acciones escritas y hoy de nuevo. Y dice, sobre la base de lo anterior, la intención de las partes era distinta del artículo 1121 del Telecan. Después de la fecha de presentación de la renuncia en septiembre del 98, después de que se habían terminado todas las avenidas de los recursos. La continuación de los procedimientos era una parte clave de la conclusión del tribunal de que la demandante había presentado renuncias que eran defectuosas. Esta es la misma situación que se plantea en este caso. Los actos de las demandantes crearon renuncias defectuosas porque no actuaron las demandantes de conformidad con dichas renuncias. En conclusión, señor presidente, miembros del tribunal, El Salvador cree que ha demostrado y confirma que ha demostrado que las demandantes no cumplieron con el requisito de renuncias del 10.18.2. El requisito de renuncias es una condición para el consentimiento. El consentimiento es una condición para la jurisdicción. Y dado que no se dio cumplimiento a dicho requisito, no hay jurisdicción y este proceso arbitral en forma completa tiene que ser desestimado. Gracias. Gracias, Dr. Smith. La demandante quiere tener un breve receso antes de 15 minutos, por favor. Muy bien, 15 minutos. Tiene 15 minutos. Muchas gracias.